vida tiene un propósito? Él nos creó de nuevo en Cristo. El Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Queremos que conozcas a este Salvador. Queremos que experimentes el más profundo amor que solo Él puede darnos. Queremos que el vacío en tu corazón por fin sea lleno. El amor de Dios salva mi alma. El amor de Dios transforma. El amor de Dios cambiará mi vida. Somos jóvenes con propósito. Hola, mi nombre es Germán Castillo. Y Adriana Rivera. Estamos muy contentos de estar en un programa más junto a ustedes. Les recordamos que si tienen al alcance algo para poder hacer anotaciones, sería fantástico que pudieran escribir de lo que estaremos platicando. Y recuerden, están sintonizando Radio Familia, la radio que cambia tu vida, por la 94.5 FM. También les recordamos nuestro número de teléfono 625-126-9646. Si tienen alguna duda, una petición de oración, pueden mandar un mensaje, un WhatsApp o posteriormente hacer una llamada a este número de teléfono y aquí estaremos leyendo sus mensajes. Estaremos haciendo una breve recapitulación sobre lo que estuvimos viendo el programa anterior. El tema del programa anterior se titulaba Compañerismo Cristiano y estuvimos primeramente definiendo qué significa compañerismo y llegamos a la conclusión de que compañerismo es cuando tenemos una relación, una comunión íntima con aquellas personas que comparten nuestros mismos gustos e intereses. También estuvimos hablando que no es lo mismo compañerismo que compañerismo cristiano. Estuvimos viendo que la iglesia es la asamblea de los primogénitos, los liberados del pecado, las personas que han sido transferidas de un reino a otro. Y dentro del propósito del compañerismo cristiano, estuvimos viendo dos puntos importantes. El primero, exaltar a Dios, y el segundo, edificar a los creyentes. En el primero, estuvimos hablando de cómo exaltamos a Dios a través de la alabanza, de la palabra, y a los creyentes cómo tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros, de permanecer en este amor, de ayudarnos en las necesidades que tengan los demás de cualquier tipo. También estuvimos hablando acerca de cómo el compañerismo cristiano desarrolla un fruto espiritual en nuestras vidas. Y fueron muchos puntos los que estuvimos tocando, como recordar la muerte de Cristo, estimularnos a lo que es correcto. Y llegamos a la conclusión de que el compañerismo cristiano es aquella comunión que tenemos con otros hijos de Dios que nos lleva a exaltar a Dios y nos lleva a edificarnos unos a otros. Si esto no está presente en el compañerismo que tenemos con otras personas, pues simplemente no es compañerismo. Es simplemente una relación cualquiera que pudieras tener con cualquier persona. A mí me gusta mucho del programa anterior que estuvimos comentando que es algo natural en la vida de los hijos de Dios, el desear tener este compañerismo, y es que la misma palabra lo dice cuando el Señor nos enseña que cuán grato, cuán hermoso es que los hermanos estén habitando en paz y siendo algo natural como hijos de Dios. De verdad es increíble poder compartir tu tiempo con otra persona que también ama al Señor y que lo busca, y que tu tema de conversación se vuelva Cristo y solo Cristo y lo que ha hecho con tu vida y cuánto nos ama y qué increíble es Él. Es algo que no tiene ninguna comparación. Para empezar, el tema de hoy, como ya lo mencionó Adriana, vamos, o no sé si no lo mencionaste, ¿verdad? El tema de hoy es un cristiano maduro. Para empezar, iniciaremos tocando algunos puntos. El primero de ellos será el proceso de conversión del nuevo creyente. Para este primer punto me gustaría leer, van a ser algunos versículos porque es la historia de un rey. Es una de mis historias favoritas de la palabra. Es la historia de un rey de Judá, cuando el reino de Israel estaba dividido. Este rey entró a gobernar cuando tenía tan solo 8 años de edad. Y la manera en la que este rey conoció al Señor y demostró cómo en verdad había creído en Él es increíble. Tanto que la misma palabra lo dice al final de esta historia. Así que pónganse cómodos si van manejando o si están en casa, porque vamos a escuchar un poco acerca de esta historia. Dice en 2 de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23 del versículo 1 al versículo 25.
Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones. Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor, y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: He hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: Tus siervos han recogido el dinero que había en el templo, y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida, Safán se lo leyó al rey. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente: Vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salún, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tikva y nieto de Jarjás. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo: Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: Digan al varón que los envió a consultarme que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho: Puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y ya no verás todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey la respuesta. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él, y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó, de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón, fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos.
Hizo también que la imagen de Acera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén y que la llevaran al valle del Cedrón para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas. Y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor, donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tejían mantos para Acera. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Geba hasta Beerseba profanó los altares de los montes, donde los sacerdotes quemaban incienso. Además, derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad del lado izquierdo de la puerta de Josué, el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías profanó también a Tofet, que está en el valle de Ben-Hinón, para que ninguno ofreciera a su hijo o su hija en el fuego para rendir culto a Moloc. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán Melec, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz, lo mismo que los altares que Manasés había mandado construir en los 2 atrios del templo del Señor, y enseguida arrojó el polvo del arroyo del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los sidonios y de los moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de Acera y rellenó el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas, y le prendió fuego también a la imagen de Acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había pronunciado en su profecía. Después de eso preguntó: «Aquí veo un monumento. ¿De quién es?». Los habitantes de la ciudad le respondieron: «Es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho». Entonces Josías dijo: «Que nadie lo toque ni mueva sus huesos». Fue así como se preservaron sus huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor, e hizo con ellos los mismos que había hecho en Betel. Además, sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que habían en esos montes, y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso volvió a Jerusalén. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: «Celebren la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto». La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá. Pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. En cumplimiento de las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines, y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. ¿Por qué leí todos estos versículos? Porque podemos ver en esta porción de la palabra la conversión de una persona a Dios. Y es que miren, en ese momento él reinaba sobre Judá, y la ley de Dios había sido olvidada. Había sido olvidado todo el mandamiento del Señor, todos sus designios, todo lo que Él quería y quién Él es. Y cuando Josías se le lee la ley, es traída del templo al rey Josías, entonces al escuchar cómo Dios abominaba el pecado y cómo él se da cuenta de que todos han pecado, él como parte del pueblo, junto con los demás, han pecado. Dice, se rasga sus vestiduras, se humilla delante del Señor y su corazón se da una vuelta de 180 grados para Dios, para voltearlo a ver. Y se aparta por completo de la idolatría y se encarga de destruir todos los altares que había en aquel tiempo. ¿Para qué?
para que Judá regresara a la obediencia del Señor. Él se había arrepentido por el pecado y estaba manifestando ese arrepentimiento. Y aunque esta historia habla de un rey, no es diferente o no debería ser diferente a la historia de un ser humano de hoy día cuando conoce al Señor. No debería ser diferente que cuando tú conoces al Señor Jesucristo, toda tu vida empieza a girar en torno a Él. Dice un pastor que escuchamos hace un tiempo que cuando tenemos un encuentro con Jesucristo es tan evidente que no podemos simplemente decir conozco a Jesús y que no se note absolutamente nada. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 al 10 dice: con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero, para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Y esto es la conversión de una persona a Cristo Jesús. Escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra de Dios y entonces, por una obra maravillosa del Espíritu Santo, creemos con todo nuestro corazón cada palabra que está ahí escrita y entonces nuestra vida manifiesta que nos apartamos de los ídolos y comenzamos a adorar solamente a Dios. Y recuerden, no es los ídolos específicamente que te arrodilles a una estatua. Los ídolos pueden ser muchísimas cosas. El dinero, tu pareja, tú mismo, tus gustos, la comida, no sé, 1000 cosas pueden ser, no necesariamente una estatua. Pero, como primer punto, el proceso de conversión para el nuevo creyente es igual para todos. A través de la palabra de Dios, el Señor produce un arrepentimiento, un cambio en nuestras vidas que es completamente evidente, obviamente para nosotros mismos como para las personas que nos rodean. Así es. Y el tema de hoy les recordamos que es hablar acerca de la madurez en nosotros como hijos de Dios. Y este tema viene muy claramente en la palabra. La palabra nos insta, nos motiva, nos anima a que tenemos que madurar. Y no está hablando simplemente de una maduración biológica que pues se va dando en todos los seres humanos con el paso de los años. La madurez como en nosotros como hijos de Dios se trata de ir creciendo conforme a la imagen de Cristo. Es decir, que cada vez haya menos de nosotros y más de Él en nuestra vida. Y la palabra siempre nos insta a vestirnos del nuevo hombre y a que andemos como escogidos y santos. En Colosenses 3:12 al 17 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónese de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y la madurez en nosotros como hijos de Dios se podría resumir en este último versículo, en el 17, donde dice que todo lo que hagamos, todo lo que decimos, sea hecho como para el Señor y que estemos agradecidos. Nuestra vida se debe resumir que todo lo que hagamos y somos sea para Dios. A eso aspiramos nosotros como hijos de Dios, y es ahí cuando nuestra vida va a tener un propósito y va a traer gloria a Dios. Y como ya lo he mencionado antes, no somos cristianos en el contexto de iglesia. Somos cristianos en el trabajo, mientras lavamos trastes, mientras hacemos las compras, en cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Cristo. En Hebreos 5:14 nos habla de que alcanzar la madurez nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Entonces, la madurez en nosotros como hijos de Dios es un reflejo de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es aborrecer lo que Dios aborrece. En 1 Corintios 14:20 dice: Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En Efesios nos habla que debemos de crecer a la medida del varón perfecto. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como estábamos estudiando el programa pasado, como personas que han pasado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, nosotros tenemos que estar siempre en nuestra vida cristiana en constante crecimiento. Nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de ir madurando en diferentes áreas de nuestra vida, como mencionaba. Esto es un reflejo de que estamos pareciéndonos cada vez más a Cristo. Y a continuación vamos a mencionar las características que tiene un cristiano maduro, basándonos en 1 Timoteo 3. Pero antes de eso me gustaría aclarar algo. Quizás muchos de ustedes están muy familiarizados con este pasaje y saben que está relacionado estrechamente con el pastorado. Sin embargo, estos requisitos también son válidos para toda persona y no solo para aquellos que van a liderar la iglesia. ¿Por qué? Porque estos requisitos nos indican un carácter consagrado y una madurez espiritual. Entonces, a continuación vamos a estar hablando de las características de un cristiano maduro. Y la primera es que es irreprensible. Irreprensible y que tenga una sola esposa. Estas primeras dos características que nos vamos a estar turnando Adriana y yo tienen que ver con todo lo que nosotros deberíamos anhelar ser, o más bien con todo lo que el Señor nos ha puesto en proceso para llegar a ser. El Señor siempre nos lleva a parecernos más a Cristo Jesús. Así es que asumir que estas características son solo para los líderes es quitarte de la responsabilidad que tienes como hijo de Dios para presentar una evidencia de las personas que te rodean de lo que el Señor está haciendo con tu vida. Entonces, irreprensible y que tenga una sola esposa. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Por irreprensibles, tal cual la palabra significa que nadie pueda levantar contra ti algún reproche. Sabemos que todos tenemos una historia antes de Cristo Jesús y es muy probable que en algún punto de esa historia, aunque ya te hayas convertido, alguien pueda decir algo de ti. Ay, es que sí, él es muy cristiano ahorita, pero mira en el pasado cómo era, yo qué sé, lo que tú quieras, bien borracho, bien drogadicto, bien adúltero, yo no sé. Y 1000 acusaciones más antes de Cristo, por supuesto. Y las consecuencias de esos pecados, pues las vas a estar cargando. El Señor te limpia, el Señor te perdona, así es el Señor. Pero cuando tomas decisiones pecaminosas, tú tienes que vivir con las consecuencias de tu pecado. Así es que irreprensibles en ese sentido no aplica. Irreprensibles, ¿en qué aplica la palabra aquí irreprensibles? Es que una persona que se dice ser hijo de Dios, que está al servicio de la iglesia, que es conocido entre sus amigos, parientes, familiares, como hijo de Dios, pero ninguna de esas personas que lo rodean le pueden avalar que realmente vive como dice que vive. Es decir, dice: yo soy muy creyente, yo tengo mucha fe, yo leo mi Biblia, pero es bien chismoso, es bien iracundo, es bien enojón, siempre se la pasa con resentimientos, no tolera a las personas, no quiere compartir tiempo con las personas. A ver, bueno, entonces esa persona no es irreprensible. ¿Por qué? Porque no manifiesta esa parte en su vida entregada al Señor. Que las personas puedan decir: wow, o sea, no sé qué fue esa persona en el pasado, pero ahora que está en Cristo Jesús, su vida de verdad manifiesta que descansa en el Señor. Su vida en verdad manifiesta que conoce al Señor. Entonces, en ese sentido, irreprensible. Por otra parte, que tenga una sola esposa. En Marcos 10, 2 al 12, dice: unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron:
Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo: ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo, y Jesús les dijo: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces, que tenga una sola esposa. Aquí, tratando el tema del adulterio, es que sea esa mujer con la que se ha casado y con la que ha entregado su vida para compartir. Es decir, una responsabilidad, un compromiso superior con otra persona, a pesar de, como dice la palabra, de los problemas que trae el matrimonio, porque aquí manifiesta el carácter de un hijo de Dios que está siendo tratado con este mandato del Señor para el hombre y la mujer, que es el matrimonio. Es una herramienta sublime de Dios para quebrarnos y hacernos como Cristo Jesús. Así es que si hay una persona por ahí que se casó y luego tuvo problemas y se divorció y se volvió a casar, y luego seguramente tuvo problemas o encontró a alguien mejor y se divorció y se volvió a casar, no puede haber ¿cómo se dice? Un significado, un reflejo de una madurez. ¿Por qué? Porque entonces sería como un niño en la fe. Es decir, hay problemas y quieres huir, quieres escapar, quieres correr, quieres esconderte. Sin embargo, sabiendo los problemas que trae el matrimonio, al mismo tiempo sabemos cómo eso mismo te hace madurar. En Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte junto con la adúltera. ¿Y esto por qué? Porque para Dios el adulterio es digno de muerte, es pecado. Para Dios es pecado, aunque hoy día la ley haya cambiado, así como cambia de humor las personas que no saben controlar sus emociones, y diga que te puedes divorciar y es algo normal, o sea, no pasa nada, ya no es un delito como lo era hace algunas décadas. Para Dios sigue siendo igual. El adulterio es pecado. No es la voluntad de Dios para absolutamente nadie el adulterio. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que un hombre y una mujer permanezcan juntos una vez que han contraído ese compromiso delante de Dios y delante también de la sociedad. Que tenga una sola esposa. Y por último, Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33 dice: pero cometer adulterio es no tener cabeza. Quien adultera se corrompe a sí mismo. Lo que obtiene son golpes y vergüenza y nunca logra borrar esa mancha. Y yo sé que hay personas que han entregado sus vidas a Cristo Jesús y han pasado por diferentes circunstancias mayormente pecaminosas que las han llevado a terminar pues haciendo esta actividad pecaminosa como la del adulterio. Yo sé que en este momento puede ser que alguna persona que esté divorciada conozca a Cristo Jesús y diga: híjole, entonces ¿qué de mí, no? Miren, la palabra de Dios dice: no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si usted se divorció, arrepiéntase de ese pecado y regrese a Cristo Jesús. Debe estar confiada que Cristo Jesús ha perdonado todos sus pecados y que por divorciarse no se va a ir al infierno, para nada. Sin embargo, si su conducta es pecaminosa después de haber cometido ese error de divorciarse, entonces hay peligro en su vida. ¿Por qué? Porque no está manifestando un fruto de arrepentimiento. Durante la semana, mientras estábamos preparando este pasaje, estaba leyendo algunos comentarios bíblicos y en uno me llamó mucho la atención lo que comentaba este hermano, que marido de una sola mujer implica no solo que el hombre no sea mujeriego ni adúltero, que en este caso pues también aplica a las mujeres, sino que también aplica que no sea una persona conquistadora o una persona coqueta o una persona que se insinúa. Y obviamente pues en este punto entra la pornografía también. Entonces creo que este punto nos habla a ambos, a hombres y a mujeres, de que también la forma en que un cristiano maduro se ve es en la forma en que cuidamos cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Y mucho más si estamos pues casados y casadas. Con lo que dijo Adriana es completamente cierto. Mismo Jesús nos enseña que
no por no llevar a cabo el acto sexual estás cometiendo adulterio o estás entrando en fornicación, porque el acto no se culmina con lo físico, sino con lo mental. Es decir, cuando simplemente con ver a esa persona de una manera incorrecta, con pensamientos lascivos, con pensamientos que están fuera de lugar en el sentido de lo agradable a Dios, ya estás cometiendo el acto. Así que sí, el ser marido de una sola mujer tiene que ver todo también con la pureza mental. Y el siguiente punto que nos habla este pasaje es ser sobrios. Y ser sobrios significa que una persona puede mantenerse en su estado de ánimo y en sus acciones. Es decir, que no es una persona fluctuante, que está constantemente cambiando. Es una persona moderada, una persona que no es extremista. Y esto aplica a toda su vida. Y aplica en cosas tan básicas como la comida, como las compras, la manera en que nos expresamos. Ahí es donde nosotros podemos ver si somos maduros o no, en qué tan extremistas, qué tan fluctuantes, qué tan cambiantes podemos ser aún en estos puntos. Y el siguiente es ser prudente. Y ser prudente significa que le damos un valor adecuado a las cosas, que pensamos con claridad y que nuestra vida no se vuelca solamente en bromas. Es decir, que si estamos hablando algo serio, tenemos que tratarlo con seriedad. Tenemos que darle el valor a las cosas de acuerdo al valor que tienen. No podemos comportarnos de una manera infantil, como estábamos leyendo ahorita al inicio si no me equivoco, es 1 Corintios, sino que la palabra nos dice que nos comportemos como adultos y que tengamos esa madurez. También es tener la capacidad de hablar en el momento correcto, las palabras correctas, tener prudencia al hablar. Es decir, hay veces que hay cosas que no tenemos que decir. Muchas veces pensamos que siempre tenemos una opinión sobre algo o una opinión importante o no sé, o podemos decir, bueno, yo pudiera decir mejor algo que otra persona dijo. Y no es así, tenemos que tener prudencia y que el Señor nos ayude a aprender cuándo tenemos que callar y cuándo tenemos que hablar. Los siguientes dos es decoroso y hospedador. El primero, decoroso, bueno, es una persona decorosa o modesta, es aquella que no se cree más de lo que realmente es. Es decir, su actitud lleva a tener comportamientos recatados delante de los demás. Es reservado, es precavido. Aunque en el contexto de lo que estamos leyendo en 1 Timoteo aplica al hombre, porque está hablando acerca del pastorado o del ser anciano o obispo, en realidad esto también lo podemos llevar también a las mujeres. El ser recatados en la manera de vestir, en la manera de comportarnos, en cómo damos esa apariencia para con las demás personas. Cuidar cómo nos vemos y cómo actuamos cuando están otras personas ahí cerca, para que también el Señor sea glorificado a través de ese comportamiento y a través de esa manera de vestir. No puedo andar por ahí con unos pantalones que se me ve todo, o unos camisas que tienen un escote larguísimo, o yo qué sé, exponerme a que las personas pudieran, o yo pudiera ser una piedra de tropiezo para las personas que andan por ahí. Entonces, esto aplica para ambos sexos, para los hombres y para las mujeres, tanto en nuestra forma de vestir como en nuestra forma de comportarnos. Hablando de hospedador, en Isaías 58, capítulo 5 al versículo 7 dice, capítulo 58, versículo 5 al 7 dice, ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Y Romanos 12:20 dice, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Y es que, como hijos de Dios, bien, a lo mejor nuestras casas no son hoteles como tales, ¿verdad? Pero deberíamos de empezar a tener un corazón para recibir a los hermanos que tienen alguna necesidad, si nosotros podemos suplir esa necesidad, como dice el dicho. Donde comen dos,
comen 3, ¿no? ¿Cómo era? Donde come uno, comen 2. Bueno, da igual, come alguien más que esté invitado. Y es que ese es el corazón de un hijo de Dios, el compartir, el poder brindar esa atención a los hermanos en la fe que están pasando por alguna tribulación o por alguna necesidad. Y mucho más los que están al servicio del Señor predicando el evangelio. El siguiente punto es apto para enseñar. Y esto nos habla de la enseñanza en público y en privado. Se refiere a una persona que es elocuente y más que elocuente, es una persona que conoce la palabra de Dios, que la estudia y que la vive. No tiene mucho que ver realmente con un don nato, ¿no? Que, bueno, es que esa persona habla muy bien en público o algo así. No. Ser apto para enseñar es alguien que conoce la palabra de Dios y por ende que la vive. Y eso es muy importante porque la palabra, entre más, la estudiamos, entre más pasamos tiempo con Dios, Él es el que nos va capacitando para poder ser aptos para enseñar. Sí, bueno, quisiera agregar al punto de apto para enseñar. Como decía ahorita, esto está basado en 1 Timoteo, que se concentra mucho en aquellos que desean el obispado, es decir, que desean ser esas personas que se van a encargar de cuidar a la grey de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Y no es un llamado para todas las personas, no es para todas las personas. Como hoy día está de moda ser pastor, ¿verdad? Cualquiera se lanza al pastorado, aunque no tenga el llamado del Espíritu Santo. Pero no es un llamado para todas las personas. Este llamado sí es obligatorio para aquel que quiera ser pastor. Es obligatorio. Sin embargo, no es precisamente un don que va a tener todo cristiano. Pero debería, no precisamente el tener el don de pararse en público y enseñar la palabra de Dios. Pero sí, todo cristiano en algún punto tiene una familia. En algún punto tiene padres. En algún punto tiene hermanos. En algún punto tiene hijos. O amigos, o familiares, o compañeros de trabajo, a quienes necesita predicarles el evangelio. Así que ahí sí se cumple el punto de que tiene que ser apto para enseñar, porque no le puede enseñar mentiras a esas personas, no puedes enseñarles un falso evangelio, no puedes quedarte enmudecido cuando la gente te pregunta por qué crees en Cristo Jesús, ¿verdad? Los siguientes puntos son no dado al vino, pendenciero y codicioso de ganancias deshonestas. En Proverbios 31, 4-5 y en Efesios 5, 18 dice: Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra, no sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos. Y luego dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien, llénense del Espíritu. No queremos condenar a nadie con ninguno de estas declaraciones que estamos haciendo. Pero el tomar vino no es pecado. El tomar vino no es pecado, es decir, el alcohol como tal, no lo es. Pero ¿qué es el pecado? El no tener autocontrol, el emborracharse, ¿no? Y es que tampoco vamos a incitar a las personas a que tomen vino. ¿Por qué? Porque si no hay fruto del Espíritu Santo, pues no va a haber autocontrol. Y si tú dices, pues me dijeron que tomar vino no es pecado, empiezas con una copa de vino, empiezas con una cerveza, y después 2, y después 3, y después 4, y después 5, y cuando menos lo esperas, pues estás bien emborrachado. Entonces dice la palabra que cuando estás ebrio hay disolución, es decir, no tienes la capacidad de glorificar a Dios con todas tus acciones. Al contrario, deshonras al Señor, deshonras tu cuerpo y también puedes ofender a las demás personas. Así que es abrir la puerta a tener un comportamiento totalmente pecaminoso, por lo cual es completamente desagradable al Señor. Y aquí la palabra nos hace la advertencia: no se emborrachen con vino. Mejor, si se van a emborrachar, háganlo con el Espíritu Santo. En Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 dice, referente a pendenciero, que es ser peleonero: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Así es que no ser peleoneros es también parte de esta característica de un cristiano maduro. Y es que aquí mismo la palabra lo dice. ¿De dónde vienen esas peleas entre ustedes? ¿De dónde? De nuestras pasiones, de nuestras envidias, de nuestros celos hacia nuestros hermanos. De ahí vienen esas discusiones. Así que si tenemos la capacidad, como dice en Santiago, de refrenar nuestra lengua,
Entonces, como ahí mismo dice, pues seríamos perfectos. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 al 8 dice: sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos. Y este es uno de los versículos que más me gusta porque dice: ya es bastante grave que haya pleito, pero ¿no sería mejor soportar el agravio? Y es que a nosotros nos enseñan que debemos de reclamar nuestros derechos, porque tenemos derechos y la gente tiene que respetarlos. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso, nos enseña una cosa completamente diferente. Primero, pon la otra mejilla. Y esto que estábamos leyendo en 1 Corintios: sufre el agravio, sopórtalo, por amor de Cristo, soporta el agravio. ¿No es ya bastante grave que haya pleito entre ustedes? En Eclesiastés 5 al 10, referente a codicioso de ganancias deshonestas, dice: quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante, y también esto es vanidad. Y 1 Timoteo 6, 9 al 10 dice: los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Y de nuevo, el dinero no es el problema. El dinero no pecó. El dinero no ofendió a Dios. Al contrario, la palabra dice que Dios es el dueño de todo el dinero. Él es el dueño de todo del oro y de la plata. La palabra dice que el problema es el amor al dinero. Si tú tienes un buen puesto, un negocio que te da buenas ganancias, no estás pecando. Estás pecando si esas buenas ganancias, si ese buen salario se está convirtiendo en tu Dios, por encima del Dios verdadero. La siguiente característica es ser una persona amable, la amabilidad. Esta característica también podría decirse que sea una persona cordial. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto es Cristo. El mejor ejemplo acerca de cómo deberíamos de tratar a las personas. Porque la amabilidad se puede confundir. Ser amable nunca va a ser sinónimo de alentar el pecado en la vida de los demás ni en nuestra propia vida. Entonces, creo que en Cristo podemos ver el ejemplo muy claro, que fue una persona amable, sin embargo, también fue una persona que habló con dureza. Entonces, no quiere decir que una se antepone a la otra, sino que tiene que haber equilibrio. También nos habla de ser una persona pacífica y dócil. Por lo tanto, la amabilidad yo pienso que tiene que ver mucho con el dominio propio. El poder, pues sí, ser pacíficos, dóciles, el decir, como dice la palabra, ¿no? Que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y para esto se necesita autodominio, que al final vamos a hablar un poquito de este punto. La siguiente característica es una persona apacible. Y es una característica que va totalmente ligada con la amabilidad. Y nos habla de alguien que es agradable, que tiene tranquilidad, que no es dado a la violencia y que tiene mansedumbre. Entonces, apacible pienso que podemos resumirlo en una persona que pues es tranquila. Y como mencionaba ahorita, tiene que ver con el dominio propio. La siguiente característica es que un cristiano maduro no es avaro. Y la avaricia abarca muchas cosas, no simplemente nos está hablando del dinero, habla de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la avaricia refleja un corazón que no está satisfecho, que por lo tanto no ha encontrado su satisfacción, su suficiencia en Cristo. Entonces la avaricia es la insatisfacción. Es una forma en que podemos ver en dónde está la mirada de las personas o nuestra mirada si en nosotros no hay satisfacción en Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos nuestra mirada en Cristo, vamos a tener nuestra mirada en todo lo que nos rodea, en todo lo que podemos ver, en cómo nos sentimos, en el contexto en el que estamos, y entonces va a haber insatisfacción en nuestra vida. Y es como menciona Colosenses cuando nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y dice porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra vida? Lo habíamos platicado al inicio de estos programas cuando hablábamos acerca del señorío de Jesucristo. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces Él debe de controlar todas las áreas de nuestra vida. Y eso tiene que ver también con la satisfacción, con todas las cosas que deseamos. ¿Estamos satisfechos en el Señor o no? Y
Esto no es de ninguna manera como una lista de cosas que debo de hacer o cosas que debo obedecer. Como mencionaba al inicio, es un proceso en el que como hijos de Dios, como personas que han nacido de nuevo, deberíamos de estar anhelando ser de esta manera. No quiere decir que, no, pues una persona no tiene esto, no tiene dos, no tiene tres, no, pues muy mal. No, estamos todos en un proceso de santificación y es ahí donde nosotros podemos ir viendo nuestra madurez. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? ¿Qué tanto está mi satisfacción en Jesucristo? De acuerdo a lo que la palabra nos va mencionando, como dice en Santiago, tenemos que vernos en ese espejo y ahí vamos a ver pues cómo estamos, y también eso nos va a llevar a desear que el Señor nos cambie más en las áreas que somos débiles o que no hemos cambiado. Los siguientes puntos, el siguiente punto se encuentra en los versículos 4 y 5 del capítulo 3 de 1 Timoteo, y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? De nuevo, haciendo relación a que son características que está tratando Pablo en cuanto a quien desea ser ministro del Señor para la iglesia, es decir, un obispo, un pastor. En 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5 dice: pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como los que tienen todas las naciones para que gobierne. Y esto nos habla que cuando Samuel había envejecido, él tenía a sus hijos y los puso por caudillos, es decir, por gobernantes, para que guiaran al pueblo de Israel. Sin embargo, sus hijos pues no mostraron esta evidencia de que ellos querían seguir al Señor. Entonces, aquí qué importante es, obviamente pues, si no tienes hijos no aplica para ti, ¿verdad? Pero si eres padre de familia, si eres papá, si eres mamá y eres un hijo de Dios, una hija de Dios y tienes hijos, obviamente, ¿verdad? Pues aquí también se va a reflejar en cómo el Señor te va llevando en esta madurez. ¿Por qué? Porque no puedes ser un cristiano maduro, y si eres papá, no llevar a tus hijos al evangelio, no llevar a tus hijos a Cristo Jesús. Es decir, creer que solamente tú te debes entregar a Jesucristo y que de alguna manera mística, milagrosa, Dios va a enseñar a tus hijos sin que tú hagas absolutamente nada. Es tu deber y tu responsabilidad delante de Dios enseñar a tus hijos el camino del Señor. Y también ahí se manifiesta esa madurez espiritual en la vida de los hijos de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Que esta es la manera en la que debemos de guiar a los hijos al camino del Señor. Repetir la palabra de Dios, mostrárselas, leérselas, hacer que ellos también las lean, que la estudien, que mediten en ella. Pero no solamente eso. Más adelante en ese versículo que dije dice: y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. De manera que tus hijos van a poder verte hablar de Jesucristo donde quiera que vayas. Porque imagínate, si tus hijos te ven ahí en casa cómo hablas del Señor y cómo está todo bonito, ¿no? Pero en otras partes ven cómo te portas así bien mal, contrario a lo que tú les enseñas, pues por supuesto que no va a haber ningún respaldo en toda esa enseñanza. El siguiente punto, les recordamos, estamos en 1 Timoteo 3. Dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito significa recién plantado, y esta característica sí va totalmente dirigida hacia las personas que van a ser líderes en la iglesia. Entonces, básicamente nos está hablando de que una persona que acaba de nacer, que pues quizás tiene tiempo en la palabra, pero sigue mostrando muchas áreas de inmadurez en su vida, pues no debe estar dentro del liderazgo de la iglesia. Y lo dice muy claro ahí, dicen: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces,
cuando se promueve dentro de las congregaciones a un neófito, da pie al orgullo. Y esto se vuelve un pecado para la propia persona, un estorbo, ahí está el pecado. Y también se vuelve un estorbo y, pues sí, es un tropiezo para los demás creyentes. Entonces no tiene nada de edificante, pero menciono, esto sí va dirigido totalmente para la forma en que se van a elegir los líderes. Tal vez entraría este punto como en la madurez, ¿no? Cuando ya estás en el ministerio y estás eligiendo personas que van a ser líderes, ¿no? O sea, ya soy un cristiano maduro. O sea, bueno, el Señor me ha llevado a ser un cristiano maduro de manera que puedo en el Señor ver quiénes son neófitos y quiénes son cristianos maduros, ¿no? Bueno, no sé. Puede ser. El siguiente es que tenga un buen testimonio con los de afuera. Para esto quiero poner un ejemplo de 4 personas que tenían un buen testimonio para con los de afuera. ¿Qué significa tener un buen testimonio para con los de afuera? Que los cristianos no sean las únicas personas que te conocen como alguien amable, como alguien piadoso, como alguien respetuoso, como alguien amoroso, sino que también las personas de afuera, es decir, los no creyentes, tengan ese testimonio de ti. Sí, pues es básicamente como que las personas de afuera vean todas las características que estamos diciendo, ¿no? Así es, sí. O sea, tal cual, exactamente, porque imagínense, yo voy a la iglesia y ahí, no, hombre, jovenazo, súper educado, bien comportado, respetuoso, nunca falta, pero luego regreso con mis familiares o amigos que no son cristianos y no, hombre, pero es que Germán es bien acoplado y no tiene ninguna diferencia a nosotros porque salimos a tomar, andamos diciendo groserías, contando chistes de doble sentido, somos violentos o yo qué sé, sin fin de cosas, ¿no? No. Estas características, como dice Adriana, tienen que ser visibles tanto para los demás hermanos en la fe como para los no creyentes. Porque si no sería una hipocresía, estaríamos nada más disfrazando lo que en verdad somos, hijos de Satanás. Pero no debe ser así. Nuestro testimonio como hijos de Dios es para con nuestros hermanos y también para con los incrédulos. De esta manera ganamos a almas para Cristo, ¿no? A través de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y de lo que decimos y de lo que hablamos. Por ahí, aprovechando el tiempo, la ocasión, alguna persona, y yo era de los que creía eso en el pasado, nos habían enseñado que predicáramos y si era necesario en algún momento, pues habláramos, ¿no? Es decir, que solamente vivieras y solamente te comportaras. Y si ya era necesario, así ya de plano era necesario, entonces abrieras tu boca para hablar de Jesús. Y también dice otro pastor que amamos, mi esposa y yo, dice, pues esta es una tremenda tontería, no hay más, para no decir una palabra más pesada, no hay una tontería más grande que esta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Nada de que con tus actitudes, no, tienes que abrir la boca y hablar de Cristo Jesús. Y obviamente tus actitudes van a respaldar lo que estás diciendo. Y... perdón. Entre lo que estaba diciendo no leí el versículo de las personas que quería decirles. Están en Daniel capítulo 1, versículo 19 y 20. Perdón, Adriana. Dice, y el rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey en todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y ese es el impacto que hace a alguien que le crea al Señor. De verdad muestra que Dios está haciendo algo diferente con sus vidas. Y ese es un testimonio para la gloria del Señor. O como el caso de José, ¿no? Que a pesar de que lo metieron a la cárcel, estaba a cargo de todo, era promovido y como pues al final Faraón pone todo a su cargo, ¿no? Porque era un joven íntegro que tenía testimonio, era muy íntegro. Y ya para terminar, voy a hablar un poquito del fruto del Espíritu, que viene siendo un fruto en el carácter. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si vivimos por el Espíritu, dice en los siguientes versículos, debemos de andar también en el Espíritu. Y ese es el fruto que debemos de dar nosotros como hijos de Dios. Tiene que ser un fruto en el carácter. No importa cuántas cosas externas hagamos, no importa cuántos años puedas tener en un ministerio, no importa todas las actividades pues relacionadas con la iglesia o algo así que tengas durante tu semana, cuántas horas inviertes en esto. Tiene que haber un fruto en nuestro carácter. Y es una forma muy clara para nosotros, para ver cómo está nuestra vida, para examinarnos. Dice en 2 Corintios que nos examinemos a nosotros mismos. Y a través de estos pasajes que el Señor nos ha dejado, como les mencionaba ahorita, no es una lista todo lo que estamos diciendo y decir sí, no, sí, no, sí, no. No es una lista de quehaceres, no es una lista de cosas que tengo que hacer o cómo me debo de ver. Esto es un fruto que hace el Espíritu Santo en nosotros. No podemos hacerlo nosotros solos y es a través de la comunión con el Señor. Y también creo que debemos entender, ¿no? Que como iglesia, como cuerpo, como hijos de Dios, hay áreas en las que yo soy fuerte, pero mis hermanos pueden ser débiles. Y hay áreas en las que mis hermanos son fuertes y yo soy débil. Entonces, estamos en procesos diferentes, pero debe de haber un proceso. Entonces, no se trata tampoco de ver cómo andan los demás, ¿no? Sino de pensar en nosotros mismos y decir, híjole, Señor, me falta tanto crecer en esta área. Me gustaría, tú podrías hacerme que me parezca más a Cristo en esta área, podría tener más templanza o podría ser más de esta manera y que el Señor haga su obra en nosotros y realmente que pues podamos estar creciendo a la medida del varón perfecto. Hay un salmo que dice, estaré satisfecho cuando despierte conforme a tu semejanza. Y me gusta mucho ese salmo porque ese es el anhelo de nosotros como hijos de Dios. Dicen Romanos que nosotros gemimos por nuestra redención para que ya seamos glorificados. Entonces, entre más conocemos al Señor, nos parecemos más a Él y le servimos por amor. No es una regla, una ley, y si no la cumples, Dios está muy enojado contigo. No, esto tiene que ver con el corazón de Dios, con el amor que Él nos ha dado, con su gracia, con su misericordia a personas tan corruptas como nosotros. Y a través de este cambio, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, deseamos eso y empezamos a anhelar, decir, Señor, mira lo que hice, mira cómo soy, mira, ya me volví a enojar o no sé. Realmente, Señor, me gustaría ser más como Jesucristo. ¿Podrías hacer esto en mi vida? Y entonces, pues sí, creo que los puntos y sobre todo el fruto del Espíritu es eso, es algo en el carácter. No tiene que ver con obras, tiene que ver con el carácter de nosotros que se va demostrando conforme nos relacionamos con otros hermanos. Para finalizar de mi parte, quisiera que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Adrián lo decía hace un momento, no es que lo hayamos alcanzado ya, ¿no? Pero estamos esforzándonos en el Señor para vivir de una manera agradable a Él. Este esfuerzo no es para alcanzar la salvación, ¿no? O sea, ya la tuvimos en Cristo Jesús. Pero sí el vivir para agradarle a Él, porque ahora vivimos para su gloria y es lo que anhelamos, es lo que Él ha puesto en nuestro corazón, en esta nueva naturaleza. Y hablando de todo esto de la madurez, sí es un proceso, es un proceso en el que todos los hijos de Dios estamos, solo los hijos de Dios estamos en ese proceso. Si alguien no se ha arrepentido, no está en este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes 5, 10, 15, 20 años yendo a la iglesia, pero no ves nada de lo que acabas de escuchar en tu vida, entonces posiblemente ni siquiera estás en ese proceso. A ti te puedo decir, arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Cristo Jesús y comenzarás a ver que el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida y a mostrar con tu actitud, con tus pensamientos, con lo que dices, cómo va transformando tu mente, tu corazón. Porque todos los hijos de Dios estamos en ese proceso. Anhelamos crecer y llegar a la medida de Cristo Jesús, que es el varón perfecto.
Y como enseñaba hace algún tiempo, no busques ser un buen esposo, no busques ser una buena esposa, un buen empleado, un buen hijo, un buen líder, no busques eso. Tú concéntrate en buscar a Dios y en deleitarte en su palabra, y en la medida en que dependas de la palabra del Señor, en esa misma medida el Señor te irá transformando en ese buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen padre, buen alumno, empleado, empleador o lo que sea. En la medida que tú te deleitas en la palabra del Señor, en esa medida Él te irá transformando y haciéndote a la semejanza de Cristo Jesús. Así que, pues nuestro deseo es para ti que estás escuchando, que el Señor perfeccione su carácter en tu vida, en tu mente, en tus deseos, en todo lo que tú eres, para que vivas para la gloria de Dios y lo puedas glorificar en todo. Esperamos que tengas un excelente día. No sé, Adriana, si quieres decir algo más. No, nada, solo que pues es todo por nuestra parte y estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios de poder estar otra vez en un programa aquí con ustedes. Y nada, que el Señor les bendiga y que tengan mucho ánimo, hermanos, en cualquier circunstancia y situación que está pasando en sus vidas. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.